corroborar con la última evidencia las terapias integrativas de rehabilitación que nos pueden ayudar al manejo multidisciplinario del dolor crónico, ¿sí? El resto de clases van a ser ya temas mucho más específicos, manejo de dolor, por ejemplo, del dolor osteomuscular como la osteoartrosis, el dolor lumbar, la fibromialgia, entonces ahí vamos a ahondar un poquito más en cada uno de esos temas específicos con mayor relevancia en la parte de rehabilitación. ¿Sí? Bueno, entonces los objetivos generales de esta charla son comprender la magnitud de lo que corresponde a la carga personal y económica del dolor crónico. Tomen en cuenta que en el concepto que hablaba en la primera clase, el dolor crónico se manifiesta o es superior a más de 3 meses. Entonces, obviamente, la carga personal a nivel psicológico, pues, aumenta, ¿no? Al pasar y tener estos síntomas de manera continua. Y no se diga la carga económica, el malestar que genera ir a varias consultas al médico, determinar cuál es el tratamiento o las opciones que tenemos también, pues, se sacrifica mucho el estilo de vida que uno tiene. Otro objetivo que también nos hemos planteado en esta diapositiva es diferenciar los modelos de dolor agudo y crónico, con un enfoque también en todo lo que corresponde al modelo biopsicosocial. Otro punto importante es clasificar los tipos de dolor, pero ya específico del dolor crónico. En este caso son los tres principales que ya vamos a comentar. También vamos a revisar las prácticas de manejo multimodal e interdisciplinario. Vamos a examinar algunas de las opciones farmacológicas, psicológicas e intervencionistas que uno puede dar o recomendar de acuerdo al perfil de paciente que se tenga y obviamente al final vamos a tratar de resumir todos estos tratamientos con mayor énfasis en lo que corresponde a la parte de fisioterapia. Pues bueno, la magnitud del problema como tal, el dolor, como les comentaba, es uno de los síntomas más frecuentes de atención en la consulta médica. El dolor crónico per se ya es una condición más que un síntoma y es la condición que más prevalece en la consulta a nivel mundial. Como vimos, la definición de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor lo comentaba como esa experiencia sensorial y emocional que es desagradable, que está asociada al daño tisular que es real o es potencial. Más que un síntoma, prácticamente el dolor crónico ya debe considerarse y tratarse como una enfermedad misma. Hablando un poco de prevalencia, datos de primer mundo, datos de Estados Unidos, de la Unión Europea como el Reino Unido, en diferentes tipos de poblaciones tenemos que cerca del 11, el 40% de la población en algún punto de la vida, el principal síntoma que refleja es el dolor crónico. Sí, en Estados Unidos hay este organismo de control de enfermedades que es la CDC, que ha estimado una prevalencia puntual o una media de un 20,4% con respecto a los pacientes con dolor crónico. Mientras que en el Reino Unido se mantiene la tendencia global, un 43,5% en diferentes estudios, revisiones sistemáticas. La incidencia anual, aquí es importante también que países detallen esta característica especial, que más o menos entre el 8% de personas desarrollan un dolor crónico nuevo, ¿sí? Y es importante también que tomen en cuenta que, miren que la tasa de recuperación anual con todos estos modelos integrativos es sumamente bajo, ¿no? 5,4%. Eso da mucho que pensar en todo este modelo biopsicosocial, ¿no? Que es la base del manejo del dolor crónico. No todos los pacientes tienen ese grado de satisfacción que quisiéramos y por eso las tasas de recuperación están casi en el 5%. Hay factores de riesgo que hay que detallar, dentro de los cuales generalmente es más frecuente en mujeres, ¿sí? En niveles o estratos socioeconómicos un poco más bajos, en pacientes que hayan tenido algún síntoma de un estrés postraumático, por ejemplo,
Se ve mucho en este tipo de pacientes que son militares, ex militares o ex policías también. Es importante también, miren, la condición asociada al nivel socioeconómico. Obviamente, se tiende, ¿no?, a que las áreas rurales tengan un nivel de desarrollo mucho menor que las áreas que son urbanas. Entonces, también este tipo de factor de riesgo hay que tomar en cuenta cuando tratemos este tipo de pacientes. También se ha tomado en cuenta en estudios grandes, multicéntricos, que también hay ciertas minorías étnicas, como por ejemplo en pacientes afroamericanos o en pacientes indígenas, también que la prevalencia del dolor crónico puede estar generalmente aumentada. Y también en países de bajos ingresos económicos, como el Ecuador, por ejemplo, ya que estos países no tienen el acceso universal, aunque obviamente está garantizado por la Constitución, pero sabemos que la distribución de las medicinas, de los hospitales, de centros de salud, de la atención primaria, pues está desorganizado, desfasado. Y esto obviamente hace que exista un retraso cada vez mayor con respecto a un paciente que tiene dolor. Propiamente, un paciente puede ir con algún síntoma que le genere este tipo de molestia, dolor, pero si no es tratado adecuadamente con terapias, pues al final del día este dolor se puede cronificar y va a generar obviamente mayor discapacidad, como se comenta aquí. Tomar en cuenta esto, ¿no? La carga económica también es importante en este modelo de salud pública, ¿sí? Porque un paciente representa obviamente un gasto público, y un paciente que tenga una tasa de recuperación anual del menos del 5%, a pesar de haber o de ofrecer varios mecanismos de intervención para mejorar su dolor, o sea, tienen que ser evaluados de esta forma también en el plano económico. Y miren que hay datos. En Estados Unidos, en el 2010, más o menos 100 millones de afectados, de pacientes, y miren el coste anual que representa el médico y más la pérdida de productividad que le genera esta discapacidad al paciente. Entonces, mire, entre 560 a 683 mil millones de dólares que se pierden con este tipo de atenciones y de pacientes. En Australia también el coste promedio por persona en dólares australianos puede llegar a ser incluso hasta 42.000 dólares, ¿sí? Y obviamente se incluyen otros costos derivados de la pérdida de la productividad. Pero miren el costo tan elevado que puede llevar este tipo de discapacidades. Y es una de las principales causas de años vividos con discapacidad, es decir, el paciente, aunque la expectativa cada vez sube más con respecto a la mortalidad, o sea, vivimos más, pero al parecer vivimos más, pero con más discapacidad, vivimos más, pero vivimos con más dolor asociado, con más dolor crónico, con más medicamentos, con más intervenciones que, que requieren este montón de gastos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esta carga económica que es importantísima. Ahora, dentro del modelo agudo versus crónico, ya hemos visto que en la primera diapositiva que el dolor agudo prácticamente es la respuesta de lucha o huida que tenemos.
psicológicos, sociales, asociados con la percepción del dolor, ¿sí? Entonces, estas asociaciones no pueden catalogarse como únicas, o sea, no podemos únicamente valorar al paciente como un síntoma, ¿sí? Como una molestia, sino entender todo el contexto. Por eso es importante que se tenga en cuenta que dentro de todos los factores biológicos, así como los factores de riesgo, estaban el sexo, también puede ser la edad, la genética o la de predisposición que tenga un paciente, porque obviamente los cambios en la plasticidad neuronal, pues ya vienen directamente en el ADN, ¿sí? Esa capacidad de plasticidad que tiene la neurona, pues está condicionada hasta cierto punto en toda la información o la carga genética que tiene de los padres. No se diga más de los factores psicológicos, obviamente el estado de ánimo, la sensación de un individuo que tiene o tiende a tener las cosas como catastróficas o no existen ciertas habilidades de afrontamiento, pues también van a ser una asociación bidireccional con respecto a los factores biológicos. Incluso puede potenciar los mismos, ¿no? Y mientras que los factores sociales también no es lo mismo vivir con dolor crónico dentro de un apoyo, de una comunidad, de una familia que está integrada, en donde uno puede contar cuáles son las molestias, qué expectativas tiene, o siente que el manejo emocional es recíproco, ¿no? No se diga del nivel educativo, acuérdense que las zonas que son rurales, las zonas que tienen menos acceso a la educación, también tienen o tienden a tener este tipo de dolor crónico. La situación laboral también influye, ¿sí? No solamente los trabajos precarios, sino trabajos que obviamente están obligados a las personas a que tengan un alto rendimiento constante, niveles tensionales constantes que también hacen que toda esta asociación sea nuevamente bidireccional, como les digo. Entonces, el dolor causa problemas psicológicos, sí, pero estos también predisponen y perpetúan el dolor. Ese es un mensaje muy importante que nos debemos llevar. Y miren, esta tabla es de un artículo. Bueno, la presentación se resume de un artículo de Lancet que es de las nuevas tendencias en el manejo del dolor crónico. Entonces, este es el modelo biopsicosocial que está en Perdón, este contexto, en este disculpe, diagrama. creo que no se comparte la pantalla, pensé que era solo yo, pero en el chat no se ve nada en la pantalla, no Eh, solo en so- diapositiva. ¿Solo de esta diapositiva o de todas? No se ve. O sea, tengo rato que no veo, pensé que era solo yo, pero en el chat han puesto que alguien más no está viendo tampoco, no sé. Si yo no veo hace ratito. Deme un segundito. No me salen las diapositivas. Así, a ver, veamos nuevamente. Sí, porque únicamente le he puesto en pantalla completa y ya. Ahí salió. Ya, perfecto. Listo, ahí sí pueden ver todos. Sí, porque me Sí, sale el mensaje de que sí se está compartiendo la pantalla. Es el resumen de todo el modelo biopsicosocial. Entonces, ¿se acuerdan del concepto de la nocicepción? Prácticamente es la respuesta orgánica, o sea, la respuesta intrínseca que tiene la neurona de transmitir o ser capaz de transmitir un doloroso, ¿sí? Un impulso aferente hacia la médula, hacia la corteza. Entonces, partiendo de todo, se puede resumir en tres aspectos: sociocultural, el biológico y el psicológico. Entonces, miren todos los efectos que pueden llegar a condicionar. Eh, los pacientes obviamente se vuelven o sienten que no son productivos, eh, pierden también eh, la tiene dolor crónico permanente, también hace que se pierda varios segmentos de sustancia. La sustancia gris es donde se encuentran los núcleos de la célula, de las neuronas. Entonces, miren qué cambios tan puede haber en el cerebro cuando un paciente está constantemente con un estímulo doloroso. Y también
los efectos de todo este modelo es que puede sobrellevar a un abuso de medicamentos, ¿sí? O un sobre indiscriminado de los efectos de medicamentos. Otro de los efectos es que obviamente un paciente, si bien el factor de riesgo puede ser la depresión asociado al dolor, puede causar definitivamente un condicionamiento cognitiva, el paciente deja de aprender, tiene poca concentración, tiene ansiedad. Y esto es una cadena que se está repitiendo constantemente. Por eso todo esto es bidireccional. Y obviamente en la parte social también hay problemas. El paciente se siente o quiere estar aislado y de eso pueden llegar a ser como el último desencadenante. No sea problemas familiares o problemas de pareja cuando no se tiene todo este ambiente en orden o controlado. Las consecuencias de discapacidad laboral, temas financieros, generalmente el dolor tiene lugar, miren, supera 50% de pacientes de realidad, aparte de tener este problema social, viven constantemente con el mayor riesgo de divorcio, sí, también la esperanza de vida. Y también eh, existen estos, por ejemplo, pacientes con cáncer severo tienen vivencia. 27 meses, menos. ¿Qué? Porque un paciente que tiene cáncer, pero que un sistema de manejo del dolor, un cuidado paliativo de un poco para el paciente que tenga un cáncer, todo este modelo de manejo, la parte disminuyen. Doc, Y disculpe, no sé si es mi internet, pero se le está entrecortando. Sí, acá también yo escucho entrecortado, no se le escucha bien. listo. ¿Ahí me escuchan mejor de pronto? Sí, Doc, ahí sí se le escucha. Sí, Sí. Ya, perfecto. Sí, cualquier novedad igual me avisen si es que no se comparte o no escuchan adecuadamente el audio. Ya. Bueno, y continuando, vamos a darle una clasificación al dolor crónico. Y obviamente las clasificaciones son importantes. ¿Por qué? Porque una clasificación tiene como característica que nos va a permitir un pronóstico, nos va a permitir una evaluación adecuada y por consiguiente nos va a dar las herramientas para dar un diagnóstico y un tratamiento correcto. Hay implicaciones también para el manejo de incluso de los seguros. Es importante eh, darle nombre y apellido al dolor que maneja el paciente, ¿sí? Las aseguradoras manejan unos códigos que se llaman códigos CPT, en donde cada cosa debe estar estrictamente descrita y eso también hay que tomarlo en cuenta. Y aunque el dolor siempre es subjetivo, uno debe tomar ciertas herramientas para adaptar eso como válido. Hay ciertas escalas que también se valora de acuerdo a las patologías, cómo es la percepción del paciente del dolor. Y eso igual vamos a ir valorando y también les voy a explicar cuando ya entremos con las patologías específicas para que vean qué escalas de evaluación se pueden considerar en este tipo de pacientes. Entonces, las tres categorías o clasificaciones importantes en el manejo del dolor crónico es el dolor nociceptivo. Este es el dolor que inicialmente lo podríamos considerar como el daño inicial o como un dolor agudo que se ha cronificado, ¿sí? Entonces, no existe eh, una manera de reparar el tejido y constantemente se envían las señales de activación del daño tisular y esto puede también ser una causa potencial de dolor crónico. Es como que el dolor crónico agudo que se cronifica. Entonces hay que tomar en cuenta esa es la concepción más simple del dolor nociceptivo. Ahora, el dolor neuropático ya como tal es una lesión
o es una enfermedad que afecta a todo el sistema somatosensorial, es decir, al sistema nervioso, ¿sí? Y no solamente como enfermedades degenerativas, sino también, por ejemplo, en pacientes que están amputados, por ejemplo, tienen una lesión permanente de un nervio, porque existe una injuria, pues y ya no tiene la extremidad, entonces ese nervio pues ya no se va a recuperar nunca más. Entonces, este tipo de pacientes son también un ejemplo de pacientes con dolor neuropático. Y el dolor nociplástico, en cambio, no se trata ni por activación de un daño tisular ni una lesión real del sistema nervioso central, sino que en este el procesamiento de todas las señales está alterado, ¿sí? No hay una evidencia clara de una patología orgánica de base. Y el mayor ejemplo de un dolor nociplástico, no sé si ustedes han escuchado de la fibromialgia, ¿sí? Son pacientes que tienen dolores en todo lado. Pacientes que les duele la cabeza, pacientes que les duele la columna cervical, lumbar, los hombros, la muñeca, la rodilla, pero obviamente hay que tomar en cuenta que cuando un dolor no guarda relación con un componente anatómico u orgánico, porque tomen en cuenta que las vías del dolor, la sensibilidad, la movilidad, pues tienen sus propias vías. Pero cuando un paciente tiene un dolor bilateral que no localiza, un dolor que prácticamente es en todo el cuerpo y no guarda relación con un componente anatómico, es probable que nos estemos enfrentando con un paciente de este tipo, un dolor nociplástico, ¿sí? Y tenemos aquí, miren, aquí hay varias de las causas que les hemos comentado del dolor nociceptivo, neuropático y nociplástico. Por ejemplo, como les decía, el ejemplo típico y clásico de un dolor nociplástico es la fibromialgia, ¿sí? Pero también puede haber afectación no solamente en la percepción somática del dolor, sino también en la percepción visceral. No sé si ustedes han escuchado también el síndrome del intestino irritable, prácticamente una enfermedad relativamente moderna, relacionada con el estrés, con los hábitos alimentarios, en donde si ustedes hacen una biopsia de la parte intestinal no van a encontrar ningún tipo de alteración orgánica, biológica, pero obviamente hay un paciente que tiene síntomas, que tiene diarrea, que tiene dolor, que tiene constipación combinada y todo eso, ¿sí? También otro ejemplo clásico es el síndrome de dolor regional complejo en este tipo de molestias. Es un síndrome ya asociado con lesiones que son ya bastante difusas, por ejemplo, en pacientes que tienen VIH desarrollan este tipo de neuropatías o pacientes que ya tienen un mal control de la diabetes, puede ser también esto, ¿no? Causas del dolor nociceptivo, como tal, por ejemplo, fracturas que no son adecuadamente tratadas o mal tratadas, pacientes que ya tienen un tipo de cáncer en el hueso y provoca metástasis, alteraciones en los músculos, en las articulaciones. El ejemplo clásico de un dolor crónico nociceptivo es la osteoartrosis, ¿sí? Gonartrosis, la coxartrosis, la artrosis del hombro. Es un dolor que los pacientes adultos mayores, generalmente mayores de 65 años, lo presentan. Entonces, es importante que ustedes sepan cuando tengan este tipo de pacientes que se trata de un dolor nociceptivo de característica crónica y relacionado con la articulación. Mientras que en el dolor neuropático, pues tenemos los casos como les comentaba. Por ejemplo, un paciente que tiene una amputación, un paciente que tiene incluso un trauma raquídeo, un paciente que tiene una plejía completa, enfermedades ya propias del sistema nervioso central como el Parkinson o la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que afecta todo este componente motor generalmente que es proximal y luego se va hacia distal y pues eh, deja al paciente completamente con una incapacidad crónica, ¿no? Entonces estos son varios ejemplos de los que podemos tomar del dolor crónico, que son pacientes que se ven en la consulta frecuentemente. Para resumirles, el dolor nociceptivo, la causa es el daño tisular, puede ser trauma, inflamación, degeneración, y los ejemplos clásicos, la artrosis, ¿sí? O las lumbalgias que son crónicas. Dolores viscerales también. Un dolor crónico también puede desarrollarse por un simple cálculo renal, que obviamente el paciente está condicionado
o por una pancreatitis crónica que también se puede denominar. Y los pacientes lo describen como ese dolor sordo que es punzante, como una sensación de prensión que no es tan fácil localizar al examen físico. Y las características, como vemos, hipersensibilidad local, que es poco común, los déficits que son sensoriales y motores aquí no son tan frecuentes, son pacientes que aunque tienen dolor tienen fuerza y tono conservado y lo importante aquí que el aumento del dolor o la exacerbación del mismo se relaciona con las actividades. ¿Sí? Los pacientes al subir y bajar gradas dicen me duele o al coger o hacer actividades en el trabajo les duele la espalda. ¿Sí? Entonces tomar en cuenta eso siempre. Para el dolor neuropático, obviamente hemos ya catalogado que es la lesión del sistema nervioso central o periférico y ejemplos, neuropatía en el paciente diabético. También hay causas infecciosas que generan un dolor condicionante, por ejemplo, la neuralgia posherpética puede generar un síndrome y un dolor muy intenso en la cara, especialmente cuando se presenta, y las radiculopatías que pueden ser por diferentes tipos. Y estos dolores, como son propios del sistema nervioso central, son más punzantes como un choque eléctrico. Y en estos, a diferencia del nociceptivo, sí podemos encontrar déficits sensoriales, es decir, ya hay entumecimiento, hormigueo, parestesias, disestesias, ¿sí? La alodinia también es común y también que la radiación del dolor es más distal y también ustedes pueden catalogarlo ya por los dermatomas, porque obviamente si es que está afectada una raíz, un fascículo, un plexo, pues ya tiene un dermatoma que inerva específicamente esa lesión, ¿sí? Y también signos autonómicos más o menos en la mitad o un tercio de los pacientes. Los signos autonómicos son, por ejemplo, signos que controla el sistema nervioso autónomo, es decir, alteraciones en el ritmo cardíaco, en la frecuencia respiratoria, eh, no hay un buen control o hay una disregulación del termostato que tenemos, o sea, son pacientes que tienen una sudoración profusa que no controlan. Y generalmente este dolor neuropático hasta el 25% de pacientes con dolor crónico tienen asociado alguna lesión nerviosa y hay que tomar en cuenta eso. Mientras que el dolor nociplástico, como les comento, es el procesamiento anormal de todas las vías o como el sistema inhibitorio que vimos, ¿no? El sistema inhibitorio es el que se cargaba de dar prácticamente la analgesia, ¿sí? De modular el estímulo doloroso. Entonces no se encuentra adecuadamente establecido. Se desconoce prácticamente, son enfermedades que son idiopáticas, como la fibromialgia y el síndrome del intestino irritable. Se podría solapar también, como les comentaba, un dolor lumbar que es inespecífico, que el paciente en todos los estudios esté bien. Entonces, tanto puede ser como el dolor del primer tipo que hablábamos, nociceptivo, como nociplástico, el dolor lumbar. Entonces, tomen en cuenta que existe solapamiento en todo este tipo de dolor, pero hay que tomar en cuenta que ciertas enfermedades son, pues, son la panacea, son la característica sine qua non de este tipo de dolores. Y los descriptores del dolor neuropático es difuso, como corrosivo, como que el paciente le duele todo, ¿sí? Y principalmente en la fibromialgia se asocia a fatiga generalizada, el paciente no puede dormir y obviamente está condicionado a que tenga otro tipo de comorbilidades. Y tomen en cuenta que esto puede ser igual una pregunta. Em, los pacientes que tienen dolor nociplástico tipo fibromialgia son los que peores resultados tienen cuando nosotros tratamos de hacer algún tipo de terapia integrativa. Ni siquiera con tantos medicamentos que podemos mandar, tanta fisioterapia que le podamos ofrecer, generalmente este tipo de pacientes tiene los peores resultados, porque obviamente no hay medicamentos que nos ayuden a mejorar este procesamiento anormal que tienen las neuronas. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Y eso también puede ser una pregunta, que el dolor nociplástico pues es el que peor resultados tiene a las intervenciones o procedimientos integrativos que hagamos.
El cuadrito para resumir todo, la causa, los ejemplos, los descriptores, si existe hipersensibilidad o no, y el tratamiento de primera elección. Por ejemplo, en el dolor nociceptivo, como es un daño tisular, es un daño biológico, generalmente lo que se recomienda es ir escalando, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, o también empezar con paracetamol, luego avanzar con otros medicamentos derivados de la morfina, y finalmente terapias integrativas que ya tengan medicamentos de tipo o similares a la morfina. En el neuropático, pues aquí hay otro tipo de medicamentos que podemos usar, como antidepresivos o derivados de la GABA, ¿sí? Y el nociplástico se va a manejar mezclado como el neuropático, porque estos medicamentos, hay algunos medicamentos antidepresivos que tienen algún tipo de características sobre la membrana en los axones. Entonces es importante tomar en cuenta y nuevamente, como les decía, se solapa. Incluso el tratamiento, como los síntomas, se solapa. Entonces es importante manejar eh, con este tipo de modalidades integrativas. Ahora, nosotros, ¿cómo nos orientamos o hacemos el manejo con este tipo de pacientes? Tomen en cuenta que esto es una visión global, es una visión generalizada lo que les voy a presentar. Pero dentro de los principios del manejo o las mejores prácticas que uno puede recomendar a estos pacientes, primero es que hay que comentarles que de acuerdo a la clasificación del dolor que tengan, de la enfermedad propia que padezcan, hay que al paciente comentar que siempre se debe tener un objetivo, pero el objetivo debe ser realista. Si bien todas estas prácticas van a mejorar la calidad de vida con el paciente, tenemos que obviamente comunicarle. Por ejemplo, muchos de ustedes son fisioterapistas, trabajan en ese ámbito. O sea, no podemos asegurar en un paciente que en 5 o 10 sesiones va a terminar con el dolor definitivamente. Será un proceso integrativo que después de 5 o 10 sesiones tendremos que nuevamente valorar con escalas y seguir proporcionando metas cortas sobre el objetivo final, que es mejorar la calidad de vida, ¿sí? Entonces, este tipo de pacientes son muy sensibles a cuando ustedes les hablan de los objetivos realistas. O sea, son medios reacios porque dicen, entonces, ¿para qué hago rehabilitación? O para qué me está viendo este médico? Entonces, siempre hablar con la verdad y comentarles que el manejo del dolor crónico, como vimos en todos esos antecedentes, es un manejo complejo y multidisciplinario, ¿sí? Y siempre traten de manejarlo no solos, ¿sí? Este tipo de dolores o patologías que son complejas, siempre es mejor sobrellevar con varios profesionales, ¿sí? Generalmente habrá profesionales que obviamente manejen directamente el dolor. Hay un servicio que es terapia del dolor y cuidados paliativos también. Hay fisioterapistas que están más involucrados, qué sé yo, en el manejo rehabilitación de, por ejemplo, el dolor neuropático o en el manejo de la fibromialgia, en el manejo del dolor nociplástico. Entonces, siempre es importante que alguien que tenga muchísima más experiencia coordine esto o lidere estos grupos, ¿sí? Y un modelo escalonado, obviamente. Siempre se le debe procurar al paciente comenzar con intervenciones que son las menos invasivas e intensivas, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con una artrosis, en mi caso, por ejemplo, yo como traumatólogo, siempre debo ofrecer el primer plan, ¿sí? Que es analgésicos, ver las comorbilidades. Si un paciente tiene un exceso de peso, pues control nutricional. Si el paciente es diabético, mejorar el control glicémico, porque obviamente, como ustedes vieron, un dolor de tipo neuropático hasta el 20% se asocia en estos pacientes que tienen un dolor crónico. Y la neuropatía diabética también es una causa que exacerba un dolor de base crónico. Entonces, todo esto hay que ir escalonando. Yo no le ofrezco de primera intención una prótesis, por ejemplo. Tendré que ver primero si es que tiene musculatura, si es que tiene todas las comorbilidades bien, para luego, de a poco y con el objetivo realista que les comentábamos, en última instancia ir por procedimientos mucho más invasivos. Y todo esto se centra en el enfoque que es personalizado, multimodal que les comento, que siempre va a ser centrado en el paciente. Como ven, el modelo biopsicosocial parece que es una cosa que solo está en los libros, que solo nos enseñan y nos dicen, pero cuando uno aborda
sobre la parte de la psiquis del paciente, de su psicología, de su entorno social, de su entorno biológico, sus antecedentes, nos damos cuenta muchas veces de por qué fracasamos incluso en los tratamientos. Sí, no sé si les ha pasado, o sea, damos todo lo mejor nosotros con toda la evidencia en el ámbito de la fisioterapia, de la traumatología, de la parte quirúrgica, pero resulta que no funciona. Entonces, no estamos yendo de esa forma bidireccional, ¿sí? Que es muy importante que tomen en cuenta y se lleven a casa eso. Bueno, y para seguir abordando el tema, hay un panel que he organizado de buenas prácticas, en donde lo primero que tenemos que contar es con un diagnóstico, ¿sí? Lo primero que con un paciente que se tiene es un diagnóstico y que se tenga unos objetivos medibles. Los objetivos medibles obviamente son las escalas que se valora el dolor, que eso ya les voy a comentar, y que nos permitan saber cuál es el punto de partida por el que o con el cual iniciamos con el paciente. Posteriormente a esta evaluación se va a hacer un enfoque que es personalizado en el paciente. Multidisciplinario si tenemos todas las capacidades y tenemos personal que está eh, capacitado con eso. Ofrecer siempre los tratamientos que sean más seguros, basados en la evidencia y menos invasivos primero. Eso sí tomen en cuenta. Y obviamente en el transcurso de la terapia adaptar este diagnóstico al paciente y comentarle objetivos realistas, vamos a mejorar un 20%, un 15% o lo que consideremos de acuerdo a la valoración inicial. Y siempre considere y maneje el modelo biopsicosocial, ¿sí? Las poblaciones específicas, obviamente tomando en cuenta los factores de riesgo y también es importante, ¿no? El acceso que la gente tiene. No todos tienen el acceso a tener una consulta en donde se le vea un equipo multidisciplinar. Quizá los que sí lo tengan tienen menos dolor, pero obviamente la población que más tiene este tipo de dolor parece que está en las zonas rurales, tiene menos acceso, menos facilidad de comunicación de sus síntomas y se vuelve crónico, se vuelve una carga mucho más incluso económica, médica para el Estado. Es importante también que consideren en el manejo del dolor crónico los estilos de vida de los pacientes, ¿sí? Hay muchos pacientes que únicamente están con el dolor y lo que más quieren es un medicamento, eh, una varita mágica que en 2 o 3 sesiones les mejore todo, una inyección que mejore todo. Y no, pues, o sea, en realidad hay que explicar eh, que como el manejo, primero el diagnóstico del dolor crónico ya no es sencillo, ¿no? Establecer la temporalidad, establecer el tipo de dolor que maneja el paciente, la anamnesis, el examen físico, qué diagnóstico tiene. Pero esto también tiene que ser sumado a los cambios de estilo de vida que debe considerar el paciente. Siempre yo en la consulta, por ejemplo, lo primero que hago es recomendar la pérdida de peso. Hay varios estudios que tanto para el dolor lumbar, tanto para la gonartrosis, cuando ustedes bajan 1 o 5 kilos, hacen una descarga inmensa, más o menos en cada articulación entre 5, 7, 8 kilos de peso que esa articulación está dejando de soportar. Y siempre es bueno recomendar la actividad física, siempre. La nutrición, no se diga, está de la mano con unos buenos hábitos y una actividad física regular. Recomendar la higiene del sueño en estos pacientes con dolor crónico. Creo que es un punto fundamental. No me imagino, no he tenido un dolor crónico, pero póngase en el lugar de ese paciente. Tiene un dolor crónico, está todo el tiempo con esa molestia que no se alivia, va a tener problemas con el sueño, ¿no? Entonces sí es importante ese manejo multimodal. Obviamente los hábitos nocivos como fumar, nunca está de más incentivar a que se deje el consumo de eso y también las modificaciones en la ergonomía. La ergonomía pues es también una especialidad, una ciencia en donde los cuidados desde la postura, del trabajo, de hacer pausas activas, también uno tiene que tomar en cuenta y el paciente tiene que ser el principal promotor de sus hábitos y estilos de vida saludables. Ahora, el ejercicio. De aquí vamos a empezar a hablar sobre ciertas intervenciones
terapéuticas generales, psicosociales y también relacionadas con la fisioterapia que tienen cierta evidencia. Entonces, como les comentaba, hablando del ejercicio, los beneficios netamente que se adjudican o son directamente proporcionales a la actividad que se haga con tanto ejercicio aeróbico como anaeróbico, va a mejorar la calidad del sueño. El ejercicio también quema más calorías y ayuda a perder el peso. El ejercicio también está relacionado con los cambios de ánimo, ¿sí? La actividad eh, física sostenida, al menos de unos 15 a 30 minutos, 3 veces por semana, permite una secreción activa de endorfinas y como vimos en las vías del dolor, las endorfinas son estos analgésicos que son naturales, que el cuerpo los secreta en las vías descendentes o las vías analgésicas del dolor. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que cambia los estilos de vida, hace ejercicio, pues obviamente va a modular intrínsecamente todas estas vías del dolor, ¿sí? La evidencia en las revisiones de Cochrane. Cochrane es una institución que hace revisiones sistemáticas y metaanálisis que en medicina, pues, estas dos son un nivel de evidencia tipo A1, que es el nivel de evidencia más alto que tiene la ciencia como tal. Entonces, miren, en estas revisiones actualizadas, en todas se demuestra que es más beneficioso para la función que para el alivio del dolor. ¿Sí? Muchas de las veces pacientes eh, mejoran proporcionalmente, tanto dolor como función, pero generalmente más en la función. Y eso obviamente tiene sentido. Cuando un paciente hace más actividad física, ¿qué es lo que genera? Genera hipertrofia, genera más fibras musculares y eso le condiciona más a la función. ¿Sí? Y miren que es importante que recomendar el ejercicio mejora más en el dolor en pacientes con fenotipos que obviamente son más musculoesqueléticos o pacientes que tienen este tipo de molestias que son más difusas, es decir, en un dolor de tipo mialgia, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta eso también. Se debe individualizar, obviamente en la fibromialgia no se puede empezar con un ejercicio hipertrófico con pesas, sino aeróbico suave. En la lumbalgia también, entrenamientos de fuerza condicionados, ciertas actividades, los ejercicios de Williams se puede iniciar. En la artrosis, como existe ya un desgaste progresivo del cartílago, pues la funcionalidad aquí nos interesa mucho, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? Mejorar la activación de cuádriceps, isquiotibiales, mejorar la propiocepción, es decir, mejorar toda la cadena anterior, posterior, mejorar la flexibilidad. Y obviamente en pacientes que tienen este tipo, fenotipo musculoesquelético asociado a debilidad, el ejercicio nos ayuda muchísimo en la propiocepción, en el equilibrio, ¿sí? De todas las articulaciones y es importante que tomen en cuenta estas características, beneficios basados en la evidencia del ejercicio físico. Ahora, también existen terapias como la terapia cognitivo-conductual, que es la intervención psicológica más común. Entonces, como términos generales, vamos a referirnos a esta como una reestructuración de todas las actitudes o las conductas que tenemos o las malas conductas que hemos aprendido. Y obviamente puede ser aplicado por cualquier psicólogo en el marco de todo este manejo multidisciplinario. Generalmente este tipo de terapias solas tienen un pequeño beneficio a largo plazo, pero obviamente cuando nosotros no damos terapia cognitivo-conductual a comparación con los pacientes que sí damos, pues existe un mayor beneficio en este paciente y obviamente se tiene que individualizar con el psicólogo que se tenga. Otras terapias psicológicas que ayudan en el dolor crónico, terapia de aceptación y compromiso, todo este tipo de mindfulness que es la reflexión, la oratoria, eh, qué sé yo, la parte religiosa que uno pueda manifestar, también puede reducir el dolor. Biorretroalimentación también, pero combinada con la terapia cognitivo-conductual, se evidencia que existe un escaso o prácticamente nulo beneficio en este tipo de dolor crónico. Ahora, la terapia farmacológica sí tiene un punto de partida bastante importante, ¿no? Generalmente el dolor tiene que siempre
abordarse más allá de las terapias que le podamos ofrecer, siempre con un medicamento de base. Entonces, generalmente la primera línea, como les comentaba, es el manejo de un medicamento que no es opioide, ¿sí? Y la primera línea, por ejemplo, en un medicamento que no es no opioide y específicamente para el dolor neuropático, son los antidepresivos, los analgésicos y los antiepilépticos. Dentro de los antidepresivos más estudiados tenemos los antidepresivos tricíclicos y especialmente la amitriptilina. Por ejemplo, este es el medicamento que yo generalmente utilizo en este tipo de pacientes que tiene algún tipo de dolor, por ejemplo, tipo lumbar, de tipo radicular, que no cede. La amitriptilina, unos 25 miligramos o 50 miligramos justamente una hora antes de dormir, a largo plazo, 3, 6 meses y una posterior evaluación adicional. Es importante porque, o sea, los pacientes se adhieren bastante bien, les mejora el sueño y obviamente tiene alguna modulación en el nervio, entonces es importante eso también. Dentro de los otros antidepresivos tenemos los inhibidores de la recaptación de la serotonina, que son la duloxetina y la venlafaxina, que la duloxetina sí existe aquí en el país. La venlafaxina es un poco más difícil de ubicarle, pero estas dos son más selectivas para el sistema nervioso periférico, porque por ejemplo el antidepresivo por excelencia que se utiliza aquí es la sertralina, pero este más bien tiene un efecto más central. Este ya está más prescrito para la depresión, entonces no nos involucra mucho en este tipo del dolor neuropático. También hay gabapentoides, que son medicamentos que se utilizan específicamente, por ejemplo, para la neuropatía diabética. Uno de los principales es la gabapentina o la pregabalina, que estos medicamentos también a largo plazo y en horas sueño son bastante efectivos. También se puede utilizar parches de lidocaína. Por ejemplo, el parche de lidocaína que aquí podemos utilizar, si se vende comercial, más o menos bien, viene en concentraciones del 2%, ¿sí? Y se coloca ese parche más o menos 4 a 6 horas en el sitio donde duele directamente, se lo retira, se limpia y se cambia, sino que tiene es generalmente un poco costoso, ¿sí? Más o menos los 10 parches de lidocaína de Bayer que tenemos aquí, más o menos cuestan como entre 35 y 45 dólares, entonces no todos los pacientes pueden manejar este tipo de tratamiento tópico, que también es bueno. La lidocaína es, en cambio, un anestésico local. Este actúa directamente sobre la fibra nerviosa, sobre el nociceptor, sobre la terminal nerviosa periférica. Sí, la capsaicina también es un medicamento. Capsaicina se ha aislado principalmente en lo que es el ají, ¿sí? Em, tenemos nosotros receptores de este compuesto, de este péptido, en algunas terminales del dolor. Entonces, hay estudios en donde utilizar este tipo de concentraciones, pero que se necesitan altas para dar un estímulo analgésico, ¿sí? Y cremas que tienen algún compuesto adicional, pues no son tan efectivas como estos pacientes. Lo que ustedes ven aquí como NNT son el número de pacientes necesarios a tratar para que una terapia sea efectiva. Entonces, mientras más bajo es ese número, es más efectiva. Y como vemos, miren, los gabapentoides tienen 2,9 a 7, los antidepresivos tricíclicos de 3 a 6. Entonces, estos, si son de primera línea, están en el cuadro de medicamentos básicos. Entonces, son bastante útiles para este tipo de dolor neuropático. ¿Sí? Ahora, el tratamiento de nuevamente medicamentos no opioides, pero para dolor de tipo no neuropático, aquí ya tenemos en cambio todo lo que es la línea de los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales y también el paracetamol, que este no es de la familia de los AINES, pero la primera línea se le puede utilizar eso, por ejemplo, combinar paracetamol, diclofenaco, hay medicamentos como el etoricoxib, que son medicamentos que también inhiben la COX-2. Hay medicamentos que están combinados con relajantes musculares, por ejemplo, el Bienex Flex, viene el meloxicam más el Pridinol, que también son bastante útiles, ¿sí? Ahora, ¿por qué aquí les he comentado que
para una lumbalgia crónica y persistente no es tan efectivo el tratamiento con paracetamol o AINES, porque generalmente ya este tipo de dolor crónico lumbar ya se solapa con el tipo de dolor neuropático. Entonces, por eso es que en los pacientes con dolor lumbar crónico, a veces es mejor ya empezar con amitriptilina, con medicamentos que son para manejo del dolor neuropático, ¿sí? Los relajantes musculares están recomendados en los episodios agudos. Tomen en cuenta que estos pacientes que tienen dolor tipo crónico generalmente tienen episodios de reagudización. O sea, ellos manejan un dolor 4 sobre 10 todo el tiempo, pero tienen episodios de estrés, de ansiedad, en donde se les sube a 8. Entonces ahí podemos dar estos medicamentos de rescate. Las benzodiazepinas, en cambio, son medicamentos que son controlados, no son medicamentos con receta libre, son medicamentos de recetas especiales. Las benzodiazepinas como el diazepam, el alprazolam, pues son medicamentos que deprimen bastante el sistema nervioso central y lo más importante aquí pueden generar dependencia. Si las benzodiazepinas generan dependencia y pues si peor si están combinados con medicamentos de tipo opioide, generan ese efecto depresor y puede ser más perjudicial para el paciente. Como les digo, antidepresivos y antipilépticos también importantes y hay evidencia como tanto en la fibromialgia como en la lumbalgia. Ahora los opioides. No sé si ustedes han escuchado esta pandemia que existe en Estados Unidos del uso indiscriminado de los opioides. ¿Por qué pasa eso? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos el manejo de las farmacéuticas pues es diferente, ¿sí? Nosotros aquí generalmente nos manejamos en la escala de la graduación y el manejo del dolor que es de la OMS, siempre y como yo les di las pautas iniciales. Usted tiene que recomendar en todo tratamiento lo que es más seguro en dosis pequeñas y luego ir progresando, ¿sí? A ver si el paciente necesita. Y lo mismo pasa con la farmacocinética, farmacodinámica. Uno tiene que empezar con un medicamento que tenga un perfil de seguridad más amplio. Por ejemplo, eh, siempre nos discuten a los médicos que por qué mandamos paracetamol. Pues el paracetamol es el medicamento que más margen de seguridad farmacológica tiene un amplio margen. Usted puede ampliar las dosis, incluso 1 gramo, 2 gramos, 6 cada 4 horas, cada 8 horas en los pacientes posquirúrgicos, que tienen un amplio margen de seguridad. Y es bueno, o sea, es de primera línea. Entonces, siempre uno tiene que manejarse con este tipo. Pero obviamente el dolor crónico, como no responde tan bien a este tipo de medicamentos, porque no existe como tal una lesión activa de algún tejido, sino más bien ya se desencadena por todo lo que hemos conversado. Los opioides de aquí ya tienen una faceta mucho más primordial, sí, aquí son más protagonistas. Entonces es importante que, por ejemplo, los pacientes que salen posquirúrgicos, ellos generalmente van con bloqueos, con medicamentos como la morfina, como la bupivacaína, con todos estos medicamentos adicionales eh, para disminuir el dolor que es posquirúrgico. Entonces, estos opioides, la eficacia tiene que también tomarse en cuenta en manejo de dolor oncológico y no oncológico. Por ejemplo, el comentario que aquí les puse que la eficacia en dolor crónico, que es no oncológico como el que estamos viendo aquí, que el beneficio es pequeño a corto plazo, imagínense. El alto riesgo de daños por el efecto, el abuso, la dependencia y generalmente estos tomen en cuenta, no son de primera línea para la mayoría de gente. Y aquí es importante que, no sé si tomaron en cuenta aquí en la primera línea, dice, es el estándar para el dolor agudo. Sí, pero esta diapositiva está basado, como les dije, en un artículo de Lancet, que el Lancet es una revista norteamericana. Entonces, ahí se ve por qué existe este tipo de pandemia y el uso indiscriminado de opioides en Estados Unidos, porque ellos manejan de manera aguda, o sea, un dolor de muelas prácticamente un medicamento de tipo opioide, ¿sí? Entonces ellos tienen una farmacéutica mucho más eh, con medicamentos de tipo opioide, ¿sí? Que aquí, por ejemplo, los medicamentos de tipo opioides, todos se recetan
con unas recetas especiales, ¿sí? O sea, usted no puede ir a la farmacia a comprar un medicamento de receta especial o la morfina y todo eso. No, 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 no puede comprar. Aquí necesita una receta especial con un médico que tenga un registro en el Access para que usted pueda acceder a todo eso. Pero en Estados Unidos la tendencia es que los médicos para todo tipo de dolor generan o envían opioides, opioides, opioides. Y por eso existe ese tipo de manejo. Pero para nuestro ambiente, pues el manejo del dolor crónico, eh, la primera escala no es de los opioides, sino más bien son los medicamentos que son no opioides, como el paracetamol, los AINES, y posteriormente se utiliza otro tipo de terapia combinada. Los riesgos asociados a este tipo de medicamentos son, primero, los orgánicos, ¿sí? Náuseas, estreñimiento, los pacientes tienden a estar un poquito más sedados, y los otros efectos secundarios son que el uso de opioides continuados genera tolerancia, es decir, usted va a necesitar dosis mucho más altas para generar el mismo efecto que antes le calmaba, ¿sí? Y esto genera un síndrome de dependencia física, porque si usted deja de utilizar los parches, por ejemplo, de buprenorfina, pues se los quita directamente y eso genera una respuesta, una dependencia, ¿no? Es como cuando los pacientes que son alcohólicos crónicos, ellos, o sea, no se puede quitar completamente ese estímulo porque la respuesta orgánica pues es bastante exacerbada y lo mismo pasa con los opioides. Hay una dependencia física, por eso cuando usted utiliza opioides, por ejemplo, nosotros en el manejo del dolor crónico, nosotros cuando ya queremos cambiar este tipo de medicamento, vamos haciendo vamos disminuyendo la dosis o vamos aumentando la temporalidad en la que se van administrando, bajando las dosis para que sea un efecto a la baja, una tendencia a la baja, ¿sí? Y miren qué paradójico también puede generar todo lo contrario que se quiere. Son medicamentos que inhiben el dolor, pero uno de los efectos adversos puede ser la hiperalgesia inducida por opioides, el efecto contrario. Y también, obviamente, en dosis mucho más altas, supresión de órganos endocrinos como la parte del hipotálamo, con un hipogonadismo asociado. Es importante que en los ancianos se procure con mucha prudencia manejar porque la sedación, el efecto de somnolencia está presente y pueden caerse y provocan más riesgo de morbilidades. En la fibromialgia generalmente es ineficaz porque obviamente este tipo de dolor es un tipo de dolor diferente, ¿sí? Los opioides prácticamente modulan la vía descendente del dolor generando péptidos como las endorfinas endógenas. Entonces, la fibromialgia tiene otro tipo de fisiopatología. Pero bueno, eso ya vamos a hablar posteriormente cuando nos enfoquemos solamente en este tema. Y como les digo, la prescripción debe ser segura, el riesgo de evaluación, los objetivos realistas, iniciar bajo también, ir despacio. Siempre la dosis efectiva más baja en el menor tiempo posible. Esa es la premisa. Esa era la frase que les quería comentar. Todo medicamento se debe prescribir de esa forma. Dosis efectiva más baja en el menor tiempo posible. Siempre monitorizar y tener en cuenta que como generan dependencia, el médico tiene que considerar el plan de suspensión. Ahora, para la terapia del dolor también hay varios tipos de modalidades que ya son intervencionistas. Y obviamente hay que comentarles porque ustedes tienen que saber que, por ejemplo, no solamente existe la fisioterapia, la liberación miofacial, la terapia con TENS, sino que también nosotros hacemos esto constantemente en este tipo de pacientes. A veces ustedes pueden tener en el contexto de un manejo integral este tipo de pacientes, pero ustedes también pueden decir, bueno, la fisioterapia tiene sus limitaciones y hasta aquí. Conversar con el equipo multidisciplinario y recomendar y saber que existen este tipo de intervenciones. Por ejemplo, las inyecciones de esteroides dentro del canal epidural. Esto generalmente en las hernias discales, pocos neurocirujanos o cirujanos de columna lo hacen en realidad. Generalmente se evita inyectar directamente corticoides sobre la parte epidural. Más bien, actualmente lo que se está haciendo es un bloqueo facetario, ¿sí? Ahí se inyectan dosis de un corticosteroide de acción prolongada, puede ser el acetato del metilprednisolona, se inyecta directamente en las articulaciones de las facetas.
y tiene un beneficio que es moderado, o sea, un beneficio pequeño y corto plazo. O sea, a no dar o hacer esta intervención, el beneficio es corto y pequeño, porque siempre tiene que ser estudiado y debe ser ofrecido de acuerdo a la personalidad, a la característica del paciente, ¿sí? Y obviamente la mejoría se ve a largo plazo, en más de un año, cuando existen varias intervenciones de este tipo. En estenosis espinal, obviamente, menos evidencia que en la hernia discal. La estenosis espinal propiamente ya es un atrapamiento ya más anatómico, ¿sí? Del canal espinal con respecto a los nervios espinales. Entonces, poca evidencia tiene. Para el dolor cervical también hay una mejoría que es a largo plazo, ¿sí? Hay, como les digo, vías de acceso para este tipo de inyecciones, transforaminales directamente por donde salen las raíces nerviosas. Los forámenes, pues, son estas estructuras medias ovaladas por donde salen los nervios espinales, más que las interlaminares o las facetarias que yo les comentaba, ¿sí? Inyecciones intraarticulares se pueden colocar, sí, pero tienen un riesgo alto de producir o de dañar el cartílago, ¿sí? Entonces es importante, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado las infiltraciones que se hacen en traumatología. Es diferente de la viscosuplementación, que es un medicamento, pero las infiltraciones generalmente se las hace con plasma rico en plaquetas, asociado a un corticoide y, por ejemplo, también a un anestésico local. Eh, no es tan conveniente en algunos tipos de artrosis, por eso hay que estar pendiente y valorar esto, ¿sí? También existe ablación por radiofrecuencia, ¿sí? Es lo que les comentaba. Esto ya pues es un aparato que directamente va a cauterizar la sensibilidad en la articulación. Las principales articulaciones que se utilizan es en la columna, las articulaciones facetarias lumbares, en el dolor de las sacroiliacas también, que hay un síndrome que está asociado con un dolor incapacitante en este tipo de dolores. También se puede hacer en la artrosis de rodilla, pero eh, he visto pocos procedimientos que se hagan en realidad. Generalmente son pacientes que tienen más comorbilidades aparte de la artrosis de rodilla, porque por excelencia el tratamiento definitivo para la artrosis de rodilla es la prótesis, ¿no? Entonces estos son procedimientos que difieren un poquito más la prótesis. Y obviamente son, como les digo, aparatos que crean una lesión térmica en las fibras del dolor. Y el alivio es moderado a largo plazo y se deben discutir bien los resultados, seleccionando al paciente y sabiendo que el cirujano que le va a hacer tenga una buena técnica, ¿sí? Cuando no utilizamos este tipo de criterios o no estamos integrando a este tipo de pacientes, los resultados no van a ser buenos. Entonces el paciente va a seguir con este tipo de dolor. Aquí les hablo algo más de la artroplastia, que igual vamos a ver en presentaciones posteriores, algo ya específico del tratamiento osteoarticular que es importante, pero el quirúrgico, tomen en cuenta que es la piedra angular ya de una artrosis severa, ¿sí? Sin embargo, miren, tomen en cuenta, y esto sí es verdad, cuando un paciente ha dejado evolucionar una artrosis ya de larga evolución, de larga data, incluso usted después de operarle, el paciente puede persistir con dolor. Y mire este porcentaje que es tan alto, hasta el 38%. Por eso nosotros siempre, después de la cirugía, el 50% es del trabajo con fisioterapia. Entonces nosotros nos ayudamos bastantísimo con los fisioterapistas que están ya acostumbrados con los protocolos que nosotros manejamos, no solamente de artroplasia, ¿no? También diría de las lesiones ya crónicas del ligamento cruzado anterior, se ve un dolor persistente. Y miren, los predictores como los factores de riesgo son los mismos. Paciente con depresión, ansiedad, con ideas catastróficas o con pacientes que tengan una sensibilidad mucho mayor al dolor, un umbral del dolor mucho más bajo, ¿sí? O tengan ya dolor crónico de base, eso también es importante. Por eso siempre se evalúa bien al paciente, no solo se le indica la parte quirúrgica. Las cirugías de columna también obviamente ya indicaciones absolutas cuando ya existe una hernia, se hace una descompresión, una disectomía, se fusionan las vértebras, se coloca placas, tornillos, se hace instrumentación posterior. Y por ejemplo, para la hernia discal lumbar es
hay evidencia baja que apoya la descompresión versus el tratamiento no operatorio. Y esto es importante, miren, porque hay muchos pacientes que tienen hernia discal, pero generalmente la mayoría sí mejora mucho con la fisioterapia, ¿sí? Mejora bastantísimo. ¿Por qué? Por la fisiopatología, por los cambios degenerativos del disco y por las adaptaciones que tiene la parte nerviosa en ese sentido. Entonces, mire que incluso a veces hay pacientes que se operan y no, el dolor prácticamente ha sido igual como el que manejaba con fisioterapia. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Hay un síndrome que se llama el dolor discogénico lumbar. Es importante, miren que la diferencia entre instrumentar la columna mientras la rehabilitación formal que se hace, no existe una diferencia o para que nos incline a ofrecerle la cirugía o la rehabilitación. Entonces ya depende mucho, ¿no? De la valoración integral del paciente. Para la estenosis lumbar, obviamente la mejoría versus el tratamiento quirúrgico versus el conservador. Obviamente si hay mejoría en el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Hasta un plazo de 2 a 4 años. Y para el dolor cervical también es importante que se valore bien el tipo de dolor que tiene, el tipo de afectación que tiene, porque a veces la cirugía versus el tratamiento conservador, son únicamente la manipulación, la propiocepción en esa zona, el masaje, pues parece que en las últimas evidencias no es tan significativo, ¿no? O sea, sin diferencias significativas en ambos. También tenemos otro tipo de modalidades para el dolor crónico, la neuromodulación o estimulación de la médula espinal, estimulación directa eléctrica en el sistema nervioso central. Esto se hacen generalmente los neurocirujanos, pero generalmente lo hacen para ya un dolor que ya es intratable, ¿sí? Porque ya son cirugías que conectan aparatos directamente sobre la médula, ¿sí? Son como unos chips que conectan y el paciente pasa conectado como un interruptor, como un GPS, ¿sí? Siempre tiene en el bolsillo y él cuando siente dolor aplasta ese botón, provoca el estímulo directamente, el estímulo espinal en las neuronas inhibitorias y pues se controla el dolor. Sí, pero eso ya prácticamente son tecnologías que difícilmente se le puede recomendar a un paciente, ¿no? Ya es en casos obviamente complejos y que requieren el manejo integral. La infusión intratecal también está ya relacionado y o sea, obviamente hay que saber que existe esta opción. Eh, Se colocan opioides, anestésicos locales, medicamentos como la clonidina que también ayuda, generalmente en síndromes de espasticidad o en cirugías fallidas o en dolor regional complejo, cáncer. Esto generalmente terapia del dolor. Especialistas en terapia del dolor que son los anestesiólogos los que se encargan de hacer todo eso. ¿Sí? Dentro de otros aspectos también hay otro tipo de tratamientos integrativos para la terapia del dolor, como la acupuntura, que generalmente tiene evidencia que es bastante contradictoria, ¿sí? Algunos estudios que no tienen buena metodología ven que si eh, hay el procedimiento a favor, otros en cambio dicen que independientemente versus el placebo no hay mejoría, entonces todos estos estudios son heterogéneos, ¿sí? Hay un efecto pequeño en recomendar la acupuntura con los pacientes. La quiropraxia, la manipulación puede reducir el dolor y todo eso, ¿sí? Pero obviamente hay pequeños efectos, o sea, no existe un efecto mayor o un efecto mayor a favor de este tipo de tratamientos integrativos, pero obviamente nosotros siempre tenemos que darle todo el espectro de manejo al paciente. También se ha visto que algún tipo de suplemento dietético se puede utilizar. Generalmente en la artrosis, suplementos directamente del colágeno es difícil que tengan una biodisponibilidad alta, pero es el que más se ha estudiado. Y como una fuente de proteína puede servir, pero a mediano plazo. Y tampoco es que es la panacea, o sea, no tiene ningún efecto significativo a largo plazo con estos pacientes. Por eso siempre el tratamiento de la artrosis, le repito, a largo plazo es la prótesis, ¿sí? Musicoterapia, los TENS también, resultados mixtos o no concluyentes y obviamente no existe una evidencia a favor tan alta o la evidencia no tiene buena calidad, es evidencia de baja calidad. Entonces, siempre hay que
ver el perfil del paciente para dar este tipo de recomendaciones. Lo importante de todo esto es que se prevenga la cronicidad, ¿sí? Es importante que este paciente se identifique el riesgo de manera temprana y oportuna, ¿sí? Y por ejemplo, hay regímenes multimodales que se hace, por ejemplo, en pacientes que van a ser sometidos a diversos procedimientos. Por ejemplo, en la parte operatoria, en la parte en la que yo estoy. En el chequeo prequirúrgico ya se va viendo todos los antecedentes que tiene, se le hace una analgesia preventiva, se le hace un bloqueo selectivo. Dentro de la parte quirúrgica se escoge el mejor anestésico, la mejor técnica, la técnica mínimamente invasiva, y durante el postquirúrgico también se utiliza pues los bloqueos y el mejor control del dolor para no usar medicamentos similares a la morfina. Y como digo, todo esto, la prevención está también, es un campo que está iniciando, el manejo de toda esta estructura biopsicosocial está empezando, pues, y hay mucha charla por delante sobre esto, ¿no? Ahora, para hablar directamente del rol de la fisioterapia en el manejo crónico en términos generales, les voy a hablar sobre algunas patologías y las intervenciones en las que se ha visto que la fisioterapia tiene algún efecto o mayor o menor en mayor medida, ¿no? Entonces hay varias modalidades de fisioterapia en donde los podemos poner por categorías, como por ejemplo el ejercicio terapéutico, la terapia manual, la educación, la autogestión, agentes físicos que ya se utilizan con máquinas, neurorehabilitación y también cierto tipo de acompañamiento con tecnologías emergentes. Entonces, el ejercicio terapéutico, la evidencia, tenemos revisiones sistemáticas del 2020, que son del 2023, e integran 21 revisiones o metaanálisis, más de 38,000 participantes, en donde se ve que, por ejemplo, el ejercicio sí es beneficioso para el dolor y la función. O sea, el ejercicio sí está recomendado en este tipo de pacientes con dolor, con toda la evidencia, ¿sí? Y el tamaño del efecto puede ser de pequeño o moderado, pero sí es significativo y es más efectivo, como ya habíamos visto antes, en pacientes que tienen dolor de tipo musculoesquelético versus del dolor neuropático, ¿sí? Entonces aquí la clave también va a ser que mientras más adherencia tenga, mayor intensidad del efecto, ¿sí? Entonces es importante. Aquí tienen la referencia bibliográfica de la biblioteca de Cochrane, que 38,000 participantes se han visto en este estudio y se ve que el ejercicio siempre se tiene que recomendar. Entonces el rol del fisioterapista en un paciente con manejo del dolor crónico es recomendar siempre la actividad física. Y más aún cuando el paciente tiene un, un dolor de tipo musculoesquelético. El ejercicio aeróbico es importante en dos aspectos específicos. Para el dolor lumbar crónico, miren, en revisiones sistemáticas del 2022, en 150 pacientes hasta 12 semanas de intervención, caminata progresiva y educación, miren, disminuye hasta el 35% del dolor, aumenta la función en el 40% versus a los pacientes a los que no se les recomienda nada. Entonces, sí, nuevamente, el fisioterapista tiene que recomendar el ejercicio aeróbico, la caminata progresiva, la educación. Y más de 12 semanas es más beneficioso. Dosis óptima, caminar 150 minutos por semana, que la intensidad sea moderada, ¿sí? Intensidad moderada prácticamente es que, por ejemplo, nosotros no pasemos más de las 100 palpitaciones por minuto. Prácticamente es una medida un poquito rápida y objetiva. Ahora todos o la mayoría utilizan aparatos que miden el pulso, la frecuencia cardíaca, entonces una intensidad moderada es esa, ¿no? Y para la fibromialgia, metaanálisis del 2023. Generalmente aquí, en cambio, el ejercicio, la actividad aeróbica en un ambiente que sea controlado en agua, generalmente es más superior a hacer en un ambiente como una caminata al aire libre. Igual, recomendar a los pacientes con fibromialgia el ejercicio. ¿Por qué? Porque disminuye el dolor, la fatiga y mejora la calidad del sueño. El entrenamiento de fuerza en dos casos específicos. En la artrosis,
estudios de control del 2023 en 200 pacientes hasta 8 semanas de intervención, haciéndoles el protocolo de fuerza que carguen más o menos del 60 al 80% de la repetición máxima que hagan. El 1RM es eso, ¿no? O sea, es el peso que usted, eh, o sea, es el peso con que puede hacer solamente una repetición, ¿sí? O sea, por ejemplo, les pongo un ejemplo, para hacer un press de banca que solamente le salga una repetición. La mayor parte de la gente, ¿con qué será? Con unos 40 kilos, ¿sí? Entonces nosotros en el protocolo le podemos recomendar que haga no de 40 kilos, sino le bajamos al 60 al 80%, que más o menos sería 25 kilos, 30 kilos, ¿sí? Y como es rodilla, pues en ejercicios propios de la rodilla, hacer en extensiones de rodilla, en ejercicios para flexión de los isquiotibiales. Y miren qué importante que la fuerza disminuye el dolor en el 42%. Obviamente la fuerza va a aumentar porque es un ejercicio de hipertrofia. Estos pacientes tienen más fuerza en el 65% y son capaces de omitir incluso la medicación o disminuir las dosis previas en un 30%. ¿Por qué mecanismos? Mejora la inflamación y una articulación que tenga los estabilizadores primarios y secundarios, que son los tendones, y los tendones obviamente se forman a partir de los músculos, genera una estabilidad articular y prácticamente tenemos una mejoría de todo este dolor. En un paciente con dolor crónico generalizado, el sistema GRADE, que también es un sistema de recomendaciones basados en revisiones sistemáticas, hace una recomendación fuerte basado en la evidencia, ¿sí? De permitir al paciente que tiene una artrosis susceptible al manejo de fisioterapia que lo haga, ¿sí? Que lo haga y que lo haga con fuerza. ¿Por qué? Porque la neuroplasticidad se hace positiva y la sensibilización central disminuye, es decir, las vías de modulación del dolor mejoran en este tipo de pacientes. El tipo de terapia de yoga o tai chi también se ha visto, por ejemplo, este metaanálisis del 2023 de la revista de Norteamérica, 15 estudios, 2000 pacientes. No hay mayor beneficio comparado con la fisioterapia tradicional. Simplemente puede ser un contingente más del que se pueda valer el fisioterapista. ¿Por qué? Porque hay pacientes que obviamente el yoga se hace en un ambiente un poco más controlado, más relajado, con más gente que está disfrutando de esa misma actividad. Y por ejemplo, puede ser en un tipo de personas que ustedes ya vean que tenga una personalidad un poquito susceptible para que este tipo de terapia sea más efectiva. Obviamente disminuye la ansiedad, mejora la concentración, el estado de ánimo. Para la artrosis también, tratamiento mínimo 3 veces por semana y mínimo 12 semanas también disminuye el dolor 38%, la movilidad articular y los efectos más sostenidos se ven cuando este paciente, si bien es cierto, mínimamente tiene que hacer 12 semanas, pero el efecto mayor se ve cuando tiene más de 6 meses. Entonces, este tipo de terapias integrativas a tomar en cuenta también para el fisioterapista. El Pilates también es una modalidad que se está en boga también. Hay revisiones sistemáticas de la revista de la British Medical Journal del 2023 con 18 estudios, 1800 participantes. La conclusión es que también es efectivo para el dolor y para la discapacidad y como el resto de terapias mejora el control motor, la estabilidad de la parte del core. Lo que recomiendan prácticamente todos, al menos 3 veces por semana y mínimo 12 semanas, ¿no? La supervisión en este tipo de actividad física es esencial porque el pilates se utiliza también en unas máquinas, entonces puede haber algún tipo de lesión. Ahora, el ejercicio en agua, hidroterapia, la termoterapia más del ejercicio. Hay estudios en estos estudios casos control en la revista Pain del 2024. El agua caliente más o menos a 34 grados versus la temperatura ambiente tiene mejores resultados en disminuir el dolor hasta 45%, y el mecanismo la vasodilatación, la relajación muscular. En la fibromialgia, estas guías de la EULAR, que es la asociación o la Liga Europea contra las Enfermedades Reumatológicas,
la recomendación nivel tipo A, o sea, es una recomendación que sí o sí se debe considerar. El protocolo hasta 60 minutos, 2 veces por semana, mínimo 12 semanas. Beneficios de la hidroterapia, la termoterapia, el calor, y disminuye el dolor, aumenta la calidad de vida y el confort del paciente. La terapia manual también, miren esta revisión del 2023. La terapia manual, el efecto inmediato tiene específicamente en el dolor agudo, número necesario de pacientes a tratar entre 3 a 5, que es bastante relevante, y para el dolor crónico generalmente mejora la función más que el dolor per se. Y la combinación es que se haga la terapia manual más el ejercicio que tiene más efectividad. ¿Por qué mecanismos mejora el paciente con la terapia manual? Neurofisiológicos, disminuyendo la excitabilidad de las neuronas, al tener el efecto mecánico, la movilización de los tejidos da este confort, y psicológicos también puede ser la relajación terapéutica y la expectativa de la terapia manual que tenga, ¿no? Movilizar la articulación, ejercicios pasivos activos, cadenas cerradas abiertas también que se puede hacer. En estudios, casos controles en esta revista Spine del 2023, pacientes, por ejemplo, con dolor cervical crónico. En grupo 1, movilización más ejercicio. En el grupo 2, solo ejercicio solo. Resultados a 12 semanas. Miren, el grupo 1, el dolor disminuye significativamente, más del 50%, y la movilidad aumenta casi al 50%, a comparación solo del ejercicio. Entonces, la movilización guiada por el fisioterapista le da un valor significativo al manejo del dolor cervical crónico. Las manipulaciones también en la espalda, en la columna. El análisis de Lancet nos dice que los resultados son pequeños a largo plazo, y aquí hay que tener en cuenta porque una manipulación agresiva sobre una condición degenerativa de la espalda puede ser catastrófica, ¿no? Porque también hay riesgos raros pero graves. Por ejemplo, yo siempre les comento con los fisioterapistas que yo trabajo que la manipulación cervical hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque las vértebras cervicales tienen una anatomía particular, ¿sí? Tienen un orificio directamente en el hueso por donde pasa la arteria vertebral. Entonces usted, cuando hace una manipulación brusca del cuello, puede provocar una disección de la arteria vertebral. Y las únicas arterias que nutren el cerebro son dos, la carótida y la vertebral. Entonces usted se está quedando sin el 30% de la irrigación a su cerebro. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? A veces hay casos incluso de quiroprácticos que hacen manipulaciones muy severas y pues dejan a los pacientes con accidentes cerebrovasculares. Y por eso generalmente este tipo de manipulaciones no está recomendado de forma rutinaria. Para el dolor crónico, si es que otras intervenciones como el ejercicio, la liberación miofascial y todo esto no mejora, puede valorarse de acuerdo al riesgo-beneficio. Técnicas instrumentadas, por ejemplo, la liberación miofascial. Este análisis de la revista de terapia física 2023, efecto similar al masaje, sí. La ventaja es que menor fatiga para el fisioterapeuta, que eso también hay que comentar, ¿no? La liberación miofascial con técnica instrumentada. Generalmente en estos puntos gatillos lo que se debe considerar hacer esta liberación. Los resultados es que los pacientes disminuyen hasta el 60% del dolor y los efectos se ven a 4 a 8 semanas. Mecanismos por los que se cree que mejora o la liberación miofascial aporta este tipo de manejo es efectos neurofisiológicos y estructurales, es decir, directamente sobre los nociceptores. El masaje terapéutico sobre el dolor lumbar, igual en revisiones actualizadas 2024, hay un efecto moderado que no es superior al resto de intervenciones como la fisioterapia formal, y la recomendación siempre como adjunto. No podemos únicamente recomendar una terapia única, como una monoterapia. La punción seca también tenemos. El estudio multicéntrico de Hama en el 2023 en un grupo de 350 pacientes. Se hace la punción seca versus el sham versus el ejercicio. Resultados a 12 semanas.
no hay una diferencia clínicamente significativa. No sé si alguno de ustedes también utiliza la punción seca, pero hay que tomar en cuenta esta nueva evidencia. Considerar cuando existen este tipo de puntos gatillos que son refractarios a la liberación miofascial, al masaje, al ejercicio terapéutico y siempre combinar con otro tipo de terapias, ¿no? Siempre tienen que informar de la evidencia limitada de la punción seca también. Y la estimulación eléctrica también, las guías NICE, que son las guías británicas, en las recomendaciones más actualizadas, por ejemplo, lo que indican es que los parámetros primero óptimos de la frecuencia, intensidad y duración deben ser de 50 a 100 Hz para el agudo, se baja de 2 a 10 para el crónico, la intensidad debe ser fuerte, pero cómoda y tolerable para el paciente, de 30 a 60 minutos y se pueden considerar algunas sesiones al día, ¿sí? Y tomen en cuenta que este tipo de tratamientos tienen que siempre ser guiados para un diagnóstico, o sea, usted no puede directamente prescribir TENS para un dolor que usted ni siquiera sabe o le ha catalogado, le ha categorizado, sabe si es un dolor crónico, qué tipo de dolor crónico es, entonces siempre tiene que tomar en cuenta eso, ¿sí? Y miren, para el dolor no nociceptivo la evidencia no es tan clara, estudios caso y control que no existe evidencia a favor suficiente. Para el neuropático, cierto tipo de evidencia considerar como adjunto. También tenemos en otra revista médica británica del 2024 el ultrasonido, que también puede tener algún efecto. A veces es cuestionable por los estudios que no demuestran un beneficio a favor significativo, pero tomen en cuenta que el posible beneficio lo puede ser en los puntos gatillos que son refractarios o en las tendinopatías que son crónicas. Hay pacientes que viven con tendinopatías crónicas del Aquiles, del tendón rotuliano, del manguito rotador, entonces hay que tomar en cuenta que este tipo de modalidades de fisioterapia se pueden recomendar. Casos y personalización de los pacientes, ¿no? Condiciones para los que no hay un beneficio y que está demostrado para los pacientes de artrosis, para pacientes con un dolor lumbar que es inespecífico. Siempre tomar en cuenta que sea selectivo, que no sea rutinario. Terapia con láser también, láser con baja intensidad para el dolor miofacial crónico, los parámetros que están considerados aquí. Disminuye hasta el dolor hasta el 55% y el umbral del dolor aumenta hasta o sea, el umbral para lo que se percibe el dolor puede subir hasta un 40%, es decir, el paciente se hace más tolerable al dolor. Los efectos sostenidos hasta las 8 semanas y con qué mecanismos propuestos se ve que la terapia con láser mejora el dolor crónico. Efecto antiinflamatorio. ¿Se acuerdan que en las primeras diapositivas les comentaba que hay factores químicos que generan un dolor? El factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas, la 1 y la 6 son las principales. Y mire, la terapia con láser es relevante y se tenía que estudiar primero lo que les comentaba de este tipo de péptidos que existen y que provocan el dolor por esto, porque la terapia con láser, miren, está relacionado con eso. También con la liberación de endorfinas en las neuronas inhibitorias y regenerativo puede provocar algún tipo de incremento de ATP y mejorar la capacidad de contractibilidad muscular. Ondas de choque también, principalmente tienen evidencia en dos patologías específicas, tendón de Aquiles y codo del tenista. Efectivo, el número necesario de pacientes a tratar de 3 a 4 también es significativo, entonces tomar en cuenta en pacientes que tienen estas tendinopatías crónicas o dolores crónicos del tenista que aparte de otras modalidades terapéuticas se le puede recomendar las ondas de choque, la energía, la frecuencia y las sesiones están entre 3 a 5 en un intervalo semanal. Tomar en cuenta que aquí, bueno, yo no utilizo generalmente ondas de choque, son mis colegas los fisioterapistas, pero miren, es importante saber que existe alguna contraindicación en pacientes con coagulopatías y embarazo, entonces hay que tomar en cuenta esas precauciones, ¿sí? La magnetoterapia también en estudios del 2024, 120 pacientes con artrosis hasta grado 3, la magnetoterapia pulsada en 8 semanas, resultados en las escalas del dolor. Esta escala, la VAS y la WOMAC, sí les voy a hacer una cápita cuando veamos la parte musculoesquelética del dolor crónico.
porque estas escalas sí son importantes. Nosotros sí utilizamos la escala de Womack, porque es una escala pre y postquirúrgica que nos permite saber la valoración y la percepción en diversos puntos del dolor que tiene articular el paciente, tanto para la cadera y para la rodilla. Y miren qué importante esta magnetoterapia. Nosotros sí enviamos este tipo de tratamientos, disminuye el dolor hasta el 45%, la función aumenta, es decir, pacientes sin limitación en la flexoextensión hasta el 35%, y se ve que obviamente los mecanismos es disminuyendo el estado inflamatorio. Se ha visto que la interleuquina 6, que es importante en estos procesos inflamatorios, ha disminuido, ¿sí? La crioterapia también en revisiones del 2023. En el dolor agudo es el efecto inmediato, generalmente post ejercicio, mientras que en el crónico la evidencia es limitada, probablemente un efecto placebo también de la persona que lo utiliza todo el tiempo. Los protocolos es que sea local hasta 15 a 10 minutos de aplicación y se puede aplicar de 1 a 3 veces al día, ¿sí? También hay cámaras sistémicas, pero esto ya prácticamente se la reserva para atletas de alto rendimiento y hay que ver la evidencia preliminar de estos efectos. Precaución, neuropatías, alteraciones sensitivas y también, eh, no sé si ustedes han visto que hay muchos deportistas de alto rendimiento que están haciendo actividad física y directamente se meten sobre estos tanques que tienen hielo, o sea, que la crioterapia, pero definitivo. Hay que tener cuidado porque puede provocar un efecto vagal, es decir, puede generar arritmias, puede bajar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y provocar síncopes. Sí, entonces hay que tomar en cuenta que no todo se le recomienda este tipo de duchas frías o baños fríos también. También es importante la termoterapia para el espasmo muscular crónico, ¿sí? Aquí se ha visto que si es que se compara el calor húmedo versus el seco versus el control a no hacer nada, el húmedo el calor húmedo es superior, disminuye hasta el 50% de los espasmos y la duración de la intervención hasta 30 minutos. Infrarrojo, o sea, utilizar termoterapia a través del infrarrojo, todavía está en investigación preliminar. Puede incluso penetrar a la parte más profunda de los tejidos, puede incluso haber efectos sistémicos en los vasos sanguíneos, en los nociceptores y hay necesidad de más estudios. También hay terapias integrativas como la neurorehabilitación sensoriomotora, que tiene los principios de reeducación, integración y el control motor adaptativo, y esta tiene evidencia para el dolor crónico, que son prácticamente ejercicios propioceptivos, que son graduales, individualizados con el paciente, y miren qué importante disminuye el dolor este tipo de terapias neurorehabilitadoras. El equilibrio hasta el 55% y el mecanismo es obviamente darle una mano al sistema nervioso central mediante la propiocepción. La terapia espejo es importante también que sepan. El manejo del fisioterapista cuando tiene o está con un paciente con una amputación. Generalmente la primera comorbilidad que se genera cuando se amputa una extremidad es el síndrome del miembro fantasma. O sea, el paciente tiene la percepción o incluso tiene la sensibilidad de una extremidad que ya fue amputada. O sea, eso prácticamente es una condición, ¿no?, del sistema nervioso central. Y esta terapia de espejo puede mejorar este manejo del dolor cuando se hace y tiene un efecto que es moderado, o sea, no es un efecto pequeño. Y obviamente ahora, incluso con la realidad virtual, se puede eh, mejorar este tipo de dolores. En el síndrome del dolor regional complejo también, combinación de terapia espejo más educación, se ha visto que disminuye el dolor en el 30% y la función de la mano en el 25% cuando está afectada esta. Es importante la telefisioterapia también, sí es importante tomar en cuenta que no todos los pacientes o no todas las intervenciones son presenciales. ¿Por qué? Porque hay una evidencia ya que es consolidada cuando estuvimos en la pandemia. Entonces, obviamente, ahí estuvimos rezagados por esta pandemia varios años. Entonces, miren, aquí dice que la efectividad es similar a la presencial en muchas condiciones. Obviamente vamos a necesitar un fisioterapista, pues, que sea un poquito más didáctico, que sea un poquito más empático, que maneje la tecnología y que sea capaz de transmitir el mensaje.
como si fuera de forma presencial. Y las ventajas, obviamente, es accesible, ¿no? Usted puede estar en cualquier lado que habla con su fisioterapeuta vía telemática y puede eh, tener una incluso mejor adherencia. El coste es mucho menor. Las desventajas es obviamente las limitaciones de la evaluación. O sea, usted no va a tener una evaluación tan objetiva como la que hace de forma presencial, pero obviamente es un programa que a futuro va a tener un impacto significativo por las tecnologías que tenemos y todo eso. Hablándoles de condiciones específicas, también es importante tomarnos estos minutitos para hablarnos de forma generalizada. Por ejemplo, ¿qué consideraciones del dolor crónico y específicamente en la fibromialgia tenemos? Las recomendaciones de la Liga contra las enfermedades reumatológicas de la Unión Europea nos dice que el ejercicio gradual es de primera línea, y la terapia acuática es más beneficiosa, como ya vimos en la diapositiva anterior, en relación a la actividad física. La terapia multimodal siempre va a ser mucho más efectiva en el paciente con la fisioterapia, con la fibromialgia. El ejercicio que es en intervalos es mejor tolerado. El paciente que tenga un apoyo, qué sé yo, en el tai chi, en la meditación, más el ejercicio, le va a fortalecer aún más. Y tomar en cuenta que en la fibromialgia ya en algunas diapositivas vamos viendo que evitar el sobreesfuerzo en estos pacientes, porque per se ya es una condición patológica de la percepción del dolor en la parte musculoesquelética. Con respecto a a la artrosis, siempre el ejercicio está recomendado, fuerza, aeróbico y equilibrio. Y recomendar, miren, la pérdida de peso cuando el índice de masa corporal esté más de 25. Entonces, incluso ya en sobrepeso, ya estamos, un paciente más de 25 significa inicialmente sobrepeso, más de 30 que ya tiene una obesidad de grado 1. Entonces, cuando el paciente ya está empezando a tener sobrepeso, ya le empezamos a recomendar actividad nutricional y actividad física, ¿sí? Para el dolor lumbar crónico también la base es el ejercicio, la educación que se tenga con el paciente. Para el segundo nivel, la terapia manual. Para el tercer nivel, programas multidisciplinares. Y el ejercicio de control motor tiene un número de pacientes a tratar de 4, que es significativo, que es efectivo y que hay que tomar en cuenta. Para el dolor cervical también tenemos que es más efectivo el ejercicio más la terapia manual. Hay ejercicios específicos, propiocepción, estabilización. Todos estos ejercicios mínimo 2 semanas que se debe considerar. Para el dolor neuropático también tenemos evidencia limitada, pero que en este estudio nos dice que es prometedora, que para el ejercicio aeróbico, para mejorar la modulación del dolor, la terapia espejo también, la estimulación con TENS, adicional al tratamiento farmacológico de los medicamentos antiepilépticos que se puede dar. También es importante, hay pacientes que tienen cefaleas tensionales crónicas. La intervención del fisioterapista también puede mejorar esta condición. Con terapia manual cervical, más ejercicios de movilidad guiada, disminuye la frecuencia de estos episodios de cefalea hasta el 45% y la intensidad de las mismas hasta el 50%. Y los componentes claves que se debe tomar en cuenta para la terapia, mire, la liberación muscular en la parte suboccipital, que es generalmente el inicio del dolor de estas cefaleas tensionales crónicas, la postura, mejorar la ergonomía en el trabajo y obviamente el manejo en el estrés. Miren, también es importante que no solo existen alteraciones musculoesqueléticas o nerviosas como tal, sino pacientes con dolor pélvico crónico, en donde también un fisioterapista que se encargue de piso pélvico también puede considerar este tipo de tratamientos, ¿no? La parte de la neuromodulación, educación y relajación, que ya son componentes más específicos. Para terminar, las recomendaciones prácticas, siempre la primera línea en todas las actividades hemos visto, en mayor o menor medida, es el ejercicio, más la educación, más generar las expectativas y resultados realistas al paciente. Combinar modalidades siempre va a ser mucho más efectivo que utilizar una monoterapia. O sea, usted tiene más opciones, terapia manual, la fisioterapia como tal formal, la liberación miofascial, asistida, con aparatos láser, magnetoterapia, termoterapia. Utilice las que usted conozca, las que usted maneja mejor, que combinadas dan mejor satisfacción al paciente. Personalice siempre el fenotipo del paciente.
catalogue, categorice el tipo del dolor para que sepa qué intervenciones puede mejorar. Tecnología mejor adherencia, sí. Puede recomendar incluso terapias presenciales, terapias que sean un poquito más ocupacionales, videollamadas. Evalúe los resultados objetivamente. Hay escalas que ya vamos a ver a continuación en los siguientes módulos y actualícese siempre. La evidencia a veces cambia, a veces lo que estamos haciendo ahora en unos 5 años ya deja de ser relevante o se vuelve mucho más relevante, entonces tome en cuenta eso. Como conclusiones finales, siempre la fisioterapia es el pilar fundamental en el manejo del dolor crónico. Así que usted tome en cuenta que ante un paciente del dolor crónico siempre usted va a ser el que sea responsable de alguna de las intervenciones para aliviar esa condición del paciente. Y el ejercicio terapéutico es la intervención que es más evidenciada y que se justifica en todos los casos, en mayor o en menor medida, pero siempre el ejercicio tiene que usted recomendar. Tecnologías emergentes le van a favorecer el manejo de los pacientes, personalizarse, sí, manejar esta bidireccionalidad del enfoque biopsicosocial que hemos visto es imprescindible. Usted no puede únicamente tratar un dolor como una rodilla, sino como el contexto del paciente. Si tiene algún tipo de comorbilidad, apóyese con el médico, con el traumatólogo, con el terapista del dolor, el paciente, el que haga cuidados paliativos. Y tome en cuenta que el dolor crónico todavía va a seguir en investigación continua para tratar de optimizar los resultados y que se tenga mejor conocimiento y mejores resultados en este tipo de pacientes. ¿Listo? Bueno, muchachos, creo que he hablado un montón hoy, esta vez. Como ven, el dolor crónico sí, para hablar de manera global y general, pues abarca muchísimo, ¿sí? En los siguientes temas yo ya les voy a dar algo más específico. Por ejemplo, yo como traumatólogo sí me interesa que ustedes sepan y manejen el dolor lumbar, por ejemplo, porque incluso hay una guía del ministerio, ¿no? Porque es un dolor que es muy prevalente. Lo otro que me interesa es la fibromialgia, lo otro que me interesa es que también manejen las afectaciones musculoesqueléticas enfocadas en la artrosis, que también es un síntoma frecuente, que vean qué se puede hacer en manguito rotador, en tendinopatías muy frecuentes, ¿sí? Y pues también en el manejo del dolor neuropático, que también voy a hablar en las últimas clases. Entonces, esto muchachos, todo este texto que hemos hablado igual va a estar subido y se va a subir a su plataforma para que lo revisen, lo chequen, consideren la evidencia que se les está poniendo aquí. Y pues no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Una consulta. Usted cuando habló de la entesopatía vertebral, solo Ajá. pregunto, usted dijo que por 2 a 4 años era el alivio. A ver, déjame recordar. Por favor, solo eso. Sí, sí, déjame recordar porque vimos algunas intervenciones. Era en las intervenciones directas, ¿no es cierto? Era lo de la cirugía. Ah, la Oye, cirugía está ahí, de está así. columna. Ah, claro, sí. Verás, aquí lo que trata de decir es que la estenosis lumbar prácticamente ya es una condición anatómica en donde ya no existe un diámetro adecuado en el canal lumbar, ¿sí? Entonces, la mejoría de la cirugía versus el conservador. O sea, usted cuando hace la cirugía, la mejoría puede ser más significativa dentro de los 2 a 4 años de la cirugía. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno se hace una descompresión en el canal, se deja abierto una parte de la lámina, pero esta lámina puede nuevamente crearse un tejido cicatrizal. Hay un tejido que nuevamente puede hasta el canal hacerle un poquito más estrecho, ¿sí? Entonces, de los 2 a los 4 años es donde la intervención quirúrgica tiene una mayor ventaja al tratamiento conservador, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. No sé si fui claro en Sí, sí, eso. ahí eso que esa era mi duda. Ya, muchas gracias. Sí, perfecto. Bueno, muchachos.
Entonces de aquí nos vamos a ver el próximo martes, ¿sí? Vamos a ir con el tema más específico. Eh, de hecho, ya les voy a anticipar para que si tienen ustedes también alguna duda, alguna pregunta de algunas intervenciones, las hagamos en esa charla, ¿sí? Yo les voy a hablar del manejo del dolor lumbar, ¿sí? Y de todas las intervenciones, la evidencia que tengamos, del manejo, de las guías que tengamos y la evidencia como hemos puesto aquí propuesto. ¿Listo? Bueno, si no hay ninguna duda, bueno, les agradezco estar en la clase y si fue, creo que me tomé todas las 2 horas en explicar y espero no haberles cansado. Tomen en cuenta que igual, les repito otra vez, todos estos módulos van a tener una evaluación de generalmente las cosas que suelo repetir un poco más, pongo más énfasis, generalmente van las preguntas, ¿sí? Pero igual tienen el material aquí de lectura que se está subiendo a su plataforma para su mayor comprensión. Igual si siguen teniendo más dudas o no está claro algún tema de lo que hemos visto, pues en las otras clases pueden también hacer preguntas de los temas que ya hemos visto, ¿sí? Para tratar de que no se queden esas dudas, porque como ustedes ven, mientras seguimos avanzando, las cosas que hemos aprendido se van solapando y todo tiene sentido de acuerdo a la evaluación previa que hemos visto. ¿Listo? Entonces, nada más, muchachos, agradecerles y pues que descansen y que tengan un buen fin de semana. ¿Listo? Muchas gracias, Doc. Ya, hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor, Hasta gracias. luego.